Buenas noches, buenas noches. Muy buenas. Interrumpo la consulta. Buenas tardes a ellos y buenas noches a ustedes, o buenos días si nos ven por la mañana. Interrumpo la consulta de los doctores San Román. Y además lo hago pisando en alto porque ya llevo tacones. No es el más adecuado para ir de vida cotidiana, pero ya me los puedo poner, doctores. Muchas gracias. Después de 6 meses de la cirugía aproximadamente, ¿no? Ya está, la otra vez todavía molestaba un poquito al llevar el tacón alto, pero ahora veo que lo llevas bastante bien. Vamos, ahora ya puedo estar en pasarela. Todo eso gracias a tener buenas manos que tienen buenas cabezas. Y bueno, unos pies destrozados, ahora ya casi como nuevos. Ojalá en el resto de cosas en la vida me la pudierais poner así de bien, sobre todo la cabeza, ¿eh? Bueno, he interrumpido la consulta de los doctores San Román. Bueno, Israel, cuenta a todos los que nos están siguiendo qué es en este momento lo que estabais haciendo cuando yo he entrado. Pues ahora mismo vamos a iniciar un estudio de la pisada, un estudio de la marcha, en un paciente que tiene un dolor plantar, que quiere iniciar la actividad deportiva después de muchos años sin realizar ejercicio, y estamos en primer lugar realizando un estudio en dinámica de la marcha bajo cámaras y con una cámara por presión que capta cada centímetro cuadrado del apoyo del pie. Entonces hace unas mediciones y podemos observar cualquier defecto a cámara lenta en la pisada. Con esto demostramos que no solamente las mujeres pasamos por las manos de los doctores San Román y que no es necesario hacer una intervención porque no solo hay juanetes, hay dolores de pie que hay que tratar. Se pueden tratar perfectamente con un buen estudio de la pisada, una exploración biomecánica y luego unas plantillas a medida confeccionadas bajo un molde preferiblemente bajo un molde de escayola, para hacerlo óptimamente. Y en este caso, sí, es un paciente que no requiere cirugía, pero se va a beneficiar de unas plantillas ortopédicas. Bueno, va a poder hacer deporte, cosa que había dejado de hacer y que no podría volver a retomar con el dolor de pie. Bueno, va a empezar o a continuar haciendo deporte de una forma más correcta, porque si los pies, un determinado tipo de pie, porque siempre hay un pie que es un poco distinto al otro y cada pie de cada persona es distinto. Si lo adecuamos mediante una plantilla al tipo de actividad que va a hacer, siempre va a ir mejor. Es lo mismo que el calzado. Hay calzado para alpinismo, calzado para carrera, calzado para monte, el calzado también importa. Y en este caso los soportes plantares también tienen una gran repercusión sobre todo el esqueleto en conjunto. El paciente llama y os dice que tiene dolor y que necesita pues retomar su vida haciendo deporte. Sí, nos llama por un problema, tiene un problema, le molesta al apoyar el pie, quiere iniciar la actividad deportiva tipo running, correr, y pues bueno, sabe que tiene antecedentes familiares de problemas de pies y dice, bueno, pues voy a llamar a una clínica podológica donde puedan hacer un buen estudio biomecánico de la marcha en estática y en dinámica, que es lo que vamos a proceder ahora a realizar. Estamos escuchando y vemos. Bueno, pues tenemos 4 cámaras, vamos a iniciar la grabación. Ahora, por favor, camine normal. Muy bien. Ya se puede observar aquí que es un pie bastante laxo, que tiene una pronación de antepié bilateral. Un pie laxo, vamos a ir explicando, ¿qué es un pie laxo? Pues un pie que las articulaciones son muy elásticas, flexibles, que al apoyar el pie pues probablemente deprime el arco, los metatarsianos se abren, tiene un discreto valgo en pie izquierdo. Muy bien. ¿El tener el pie así es algo de nacimiento, es algo genético? Avance ya un poquito. Hay un factor genético, la estructura anatómica es lo que se hereda, una deformidad articular, un hueso más largo que otro, hay enfermedades reumatológicas, poliarticulares, que tienen un factor hereditario muy importante. Estamos hablando de un paciente joven. Sí, un paciente de 30 años, en este caso un varón de 30 años. Vamos a detener ya la grabación. Muy bien. Ahora yo voy a procesar las imágenes, podemos verlas a cámara lenta después. Si quieres alguna recomendación,
Bueno, nuestro paciente yo creo que se puede... Yo lo pondría otra vez para explicar un poco cómo detectamos el valguismo del pie. Perfecto. Vamos a poner Pues yo la proceso cámara, las imágenes y ahora os las muestro. Y ¿quieres hacerlo con la cámara? Sí, con la cámara. Yo ya la he estado viendo caminar, Vale. mientras que tú hablabas. Vamos a ver. Y en ese proceso de verle caminar ya es... Vamos a ver. Bueno, vamos a la de la derecha. Vale, vamos a seguir caminando, por favor. Aquí puedes observar las imágenes. Se queda quieto ahí un momento y los pies juntos. Un poco más adelante, para que se vea. Más juntos los dedos gordos. Un poquito más adelante. Vale. Pues yo con el permiso de ustedes Perfecto. me voy a tomar asiento. Muy bien. Y así Perfecto. vamos explicando. Aquí Bueno, ya ahí se ve puede apreciar discreto que en el valgo. pie izquierdo tiene un discreto valguismo, porque la línea de Helbing, es decir, la perpendicularidad que hay donde se ve todo el trayecto del tendón de Aquiles, vemos que está caído hacia adentro el pie. Se ve una angulación. Exacto. Esta Mientras que el angulación. pie derecho apoya, llamémosle, correctamente. Hay veces que cuando los dos pies están con el mismo valguismo es correcto, porque lo importante es que estén igual, en la misma posición. Cuando hay un pie que está distinto a otro, hay que igualarlos a uno de los dos, al que consideremos que va a ser más funcional. En este caso, vamos a igualarle el valguismo del pie derecho actuando sobre el izquierdo cuando se le haga la plantilla. Ponemos otra vez la imagen. ¿Eso en qué repercute en su vida cotidiana? ¿Tiene el que un pie sea diferente? ¿Tiene algún tipo de...? En la vida cotidiana tiene una repercusión, pero es mucho menor que cuando se hace una actividad deportiva, porque entonces sometes al cuerpo a un trabajo extra. En este caso, si un pie pisa distinto a otro y hace un ejercicio, durante el tiempo de ese ejercicio el esqueleto está sufriendo una descompensación. Entonces es cuando tenemos que proceder a regularlos para que apoyen de la misma manera y se desgasten y actúen de la misma manera, que sean, digamos, simétricos funcionalmente. ¿Y es algo que ha ido con el tiempo por un mal uso de la forma de andar o no? No, como ha dicho mi hijo, esto es congénito, es un pie elástico, laxo, son unas articulaciones en conjunto muy elásticas, son cuerpos elásticos, y eso hace que, o bien porque hay una pierna un poco más corta que otra, estamos hablando de 2 o 3 milímetros, algo casi imperceptible, pues eso hace que durante la evolución, el crecimiento, pues un pie haya quedado un poco más valguizado que otro, que tampoco es un defecto importante para la vida cotidiana, pero sí para empezar a hacer un ejercicio. Sí. En el caso de este señor, pues al observar la marcha, es que todo lo ha explicado mi hijo, pero voy a repetirlo yo también, se observa que la pisada, la entrada de la pisada de la marcha con talón es correcta en ambos pies, el apoyo por la cara externa del pie, es decir, talón, quinto metatarsiano y despegue con el primero, son muy correctos, y como es un pie laxo y al mismo tiempo un pelín valguizado el izquierdo, pero con mucha cavidad, pues se nota muy bien la estiloides del quinto metatarsiano, es decir, esta línea no es recta, esta cabeza de este metatarsiano, que es la apófisis estiloides, está marcada, eso indica que este segmento está pronado, está rotado, que no apoya como el resto. No vamos a hablar de que sea patológico, es este pie que apoya de esa manera. Cuando nosotros le pongamos, me voy a sentar aquí, cuando nosotros le pongamos, separen un poquito los pies, la plantilla, en este pie, en este arco, levante un poco, pise. Si le elevamos un poco más este arco que sobre el otro pie, haremos que los dos pies se apoyen simétrico. Y cuando él venga a aplicarse la plantilla y le hagamos lo mismo y le hagamos caminar con las plantillas puestas, veremos que los pies apoyan en la misma posición. Este tipo de pies tienen algunas ventajas, como todos los cuerpos elásticos, que se mueven con más facilidad. Es decir, son pies que si tienen que saltar una valla, pues la saltan con más facilidad. Son más ágiles. Son más ¿no? ágiles. Es decir, se acomodan con más facilidad
al medio donde están, sea la playa, sea la montaña, sea donde sea. Por eso, la plantilla que le vamos a hacer a él va a ser de un material termoformable que sujete el pie, pero que al mismo tiempo pueda tener elasticidad. ¿Para qué? Pues para que el pie no note que lleve algo extraño que encima le resulte duro, es decir, para que el pie tenga la sensación de que el pie está trabajando y haciendo su función. De no ponerle una plantilla, el dolor le podría llegar a impedir absolutamente bueno, pues hacer deporte o incluso deformarse más. Con los años. Tan mal no está. Pues tiene 30 años, pero cuando tenga Está 50... bien. Claro, pero tiene 30 años. Bien, está bien. Con 10 más, vamos a ver, ¿eh? Con 10 más tampoco estaría mal, ¿eh? Pero si a la hora de hacer una actividad, voy a cambiarlo a otro tipo de profesión. Un tenista cuando se entrena, aunque sea diestro, pero también se entrena con la izquierda. ¿Por qué? Porque si no, descompensa el cuerpo. Pues aquí, a un nivel muchísimo menor, pero claro, si este pie valguiza más, esa rodilla valguiza más, y esa cadera pues va a compensar ese valguismo, y mientras que sea tan pequeño pues no tiene una gran repercusión, pero bueno, si lo dejamos perfecto pues va a caminar mejor. Es decir, no es un pie con una gran patología. Incluso yo le podría sugerir, pues mire, si quiere haga deporte y si no le molesta nada pues no le hacemos las plantillas, pero si se lo puede permitir pues con las plantillas va a andar más cómodo y sus pies van a trabajar haciendo el mismo esfuerzo, de uno y el otro. Hombre, le molesta, por eso está aquí, por eso hemos interrumpido la consulta. Nuestra función es intentar ayudar, pero tampoco agravar lo que consideramos que no es una gran patología. Es decir, eso es pues un pequeño detalle que se lo podemos subsanar y va a caminar mejor. Igual que cuando se vaya a comprar unas zapatillas, pues se comprará unas zapatillas pues, con determinadas almohadillas, las que le gusten. Y entonces, eso es lo que tratamos. Que lo que haga, además de valerle como ejercicio, pues le cree una satisfacción y llega a su casa pues más satisfecho, y que no llegue que se le duele un poco la rodilla, que se la espalda, que pues siempre habrá hecho ese ejercicio en mejores condiciones. Porque hay que aprender a vivir sin dolor cuando se puede, y no hay que forzarlo, ¿no? Y también con esto demostramos que no solamente vienen personas mayores y sobre todo a la clínica de Dr. San Román, que no solamente hay que llegar en momentos extremos cuando ya hay un pie con una patología importante, que se puede, bueno, evitar incluso hasta prevenir algunas cosas, ¿no? Ralentizar la progresión de las deformidades, definitivamente. Los juanetes, como hemos hablado en múltiples ocasiones, si estuvieran una correcta pisada, que acomodara mejor el pie, no desviara tanto el primer radio, el primer metatarsiano, pues probablemente tardaría más en desarrollarse. Luego hay problemas de fascitis plantar, que es un dolor en la parte posterior del talón, que eso con unas plantillas ortopédicas, en la mayor parte de los casos se solucionan en breve espacio de tiempo. Luego tenemos el tema de pues, las hiperkeratosis, las metatarsalgias, que es dolor en la parte anterior del pie, producido probablemente por los dedos en garra o por algún metatarsiano que tenga alguna anomalía, que sea un poco más largo, más corto, que hace que sobrecargue otros metatarsianos. Entonces, todo eso produce unas callosidades en la parte anterior del pie plantar que pueden llegar a ser invalidantes, en personas muy mayores pueden producir úlceras, y unas plantillas pueden corregir un poco la pisada para quitarle presión a ese área con el callo, con la hiperkeratosis, con la posible úlcera, y así poder pues, caminar. Hablamos de plantillas personalizadas, pero no solo plantillas personalizadas, plantilla para cada pie, porque se personaliza porque ni tan siquiera una persona tiene una parte igual que la otra, no tenemos los pies iguales. Efectivamente, cada pie es único. Nuestro paciente tiene dos pies diferentes, el apoyo. Las plantillas pues, son personalizadas para cada paciente. Una plantilla estándar le iría bien, pero sería insuficiente. Por eso, posteriormente al estudio plantar estática y dinámica, realizaremos unos moldes de escayola. Esos moldes hacemos como una escultura del pie, la cual lo rellenamos de escayola, luego hay que recortarlo, esperar a que consolide esa escayola y luego ya lo utilizamos de molde para
las resinas termoformables que hemos elegido para su problema se recortan a la medida, se recorta luego el material blando que queremos que haga es un poco decorativo realmente, porque lo importante es la estructura de resina. Estos materiales se calientan en un horno y luego se termoforman en una máquina de presión que succiona la plantilla en el molde, entonces nos queda una plantilla 100% el negativo de su pie. Y luego, aunque sea el negativo, esto hay que pulirlo y hay que adaptarla. Pero a veces, en ocasiones, los pacientes tienen que venir 2 o 3 veces para ajustar la plantilla al máximo, porque hasta que no caminan 2 o 3 horas o varios días no pueden valorar exactamente si la plantilla le va perfecta o no. Plantillas No son plantillas, es un tratamiento el que estamos ofreciéndole al paciente. que se hace directamente, que las hacéis vosotros y bueno, es decir, que las hacéis vosotros, creo sí que es también muy importante el poder destacarlo, ¿no? Para llegar a hacer una plantilla así hay que conocer mucho los pies. Sí, hay que conocer mucho los pies y hay que hacer muchas plantillas, porque las plantillas estas, como tan personalizadas, es un poco un arte. Es un arte el hacer esta plantilla de cero y acomodarla a un paciente para que pueda caminar todo el día con ella, porque la más mínima imperfección en la plantilla el paciente la va a sentir, entonces hay que adaptarlas muy bien. Y se adaptan también perfectamente al zapato. Sí, son plantillas normalmente, dependiendo del tipo de pie, de paciente, pues se hacen de un tamaño más largas, más cortas normalmente. Preferimos las que son 3/4, que no llegan, que dejan los dedos al descubierto, porque esa parte es puramente decorativa en la mayoría de los casos, y entonces tenemos la plantilla en la parte posterior del pie, que es donde apoya el pie realmente. Los dedos no realizamos ningún tipo de presión, y eso nos permite poder adaptar las plantillas en calzado de señora, calzado muy estrecho, cabe una plantilla. Seguimos viendo lo que... Le hacemos ahora el estudio en vamos estática. A ver, sí, vamos a hacerlo en porque estática. Hasta ahora hemos hecho un estudio en dinámica, en movimiento, que ya cuando entra el paciente, de una forma casi involuntaria, ya observamos cómo camina. Después también cuando se descalza y vemos el zapato, vemos la suela, y viendo la suela del zapato ya empezamos a ver cómo apoya, porque el zapato es el reflejo de lo que ocurre durante todo el día. Un pelín hacia es decir, ya, pero bueno, eso es los años que nos hacen mirar. Claro, de hecho esas el ojo clínico en los médicos existe sobre todo aquí. Ahora, en esta posición, en estática, que puede parecer que no es tan importante como la dinámica porque está quieto el pie, pero aquí sí que podemos medir exactamente en kilos de presión cómo se distribuyen en cada pie y detectar alguna pequeña dismetría o acortamiento de uno de los 2 miembros, porque dependiendo de las presiones que soporte el pie. Y además, es que estoy esperando que mi hijo termine. Bueno, vemos que aquí se refleja muy bien la estiloides del quinto metatarsiano. Esto es lo que antes he explicado aquí, que es una protuberancia que puede llegar a resultar molesta, no vamos a decir dolorosa, pero también podría llegar a molestar, porque es una parte del pie que teóricamente no tiene que apoyar, tiene que estar un poco más en el aire y más recto, pero aquí ya se ve que apoya. Primero el talón, lo están tomando nuestros compañeros correctamente. Después ambos, la estiloides del quinto, y después veis que un pie valguiza más que el otro, pero los centros de gravedad, digamos, de los pies están bastante bien situados y el centro de gravedad del cuerpo está desplazado hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que o tiene un vicio postural o tiene una pequeña dismetría. Esa pequeña dismetría puede no requerir ni siquiera tratamiento porque es muy pequeña y está compensada. Y probablemente cuando elevemos o corrijamos el pequeño valguismo del pie izquierdo, pues este centro de gravedad se nos desplace a su sitio. Todo esto lo podemos comprobar, el efecto de lo que vamos a hacer, cuando le hagamos la plantilla y lo pongamos en esa misma posición con la plantilla puesta. Entonces veremos si hemos distribuido las cargas, las presiones y si los centros de presión están en la parte correcta. No están muy distintos, están bastante bien, pero está claro que este pie soporta más presión que otro.
y ahora mi hijo os dirá la presión que soporta cada pie y así. Bueno, lo que no pierdo confirmamos lo que mi padre ha dicho, el pie izquierdo soporta 8 kilos más de peso comparado con el derecho. Tiene sentido con todo lo que está describiendo. El centro de gravedad, 8 kilos, 8 no kilos es mucho. más de peso, que no es mucho. Sobre 70 kilos. Claro, sí, pero Bueno, más que el otro, es curioso. Es un poco más. Y A veces eso que le está comentando, sí. a veces es lo contrario a lo que ocurre. Es decir, porque él, nosotros le hemos dicho que se posicione ahí, pero hay veces que no sabes si ocurre como un caballo, no sabes qué pierna está apoyando más. A lo mejor la más corta o la más larga es la que dobla, o lo contrario. Entonces eso lo hace él de una forma involuntaria, inconsciente. De ahí el que nosotros le hagamos esto así y después con la plantilla. Y cuando con la plantilla vemos que no se ha compensado es cuando ya empezaríamos a hacer mediciones de miembros. Porque si no esto puede ser postural y muy subjetivo, o sea, no muy claro. Mediciones de miembros, es decir, que todo va muy, valga la redundancia, medido. Así es. Luego el pie izquierdo, todo tiene sentido, se ve la superficie media, la superficie del pie que contacta con el suelo es mayor que la del pie derecho. Aquí, bueno, dato curioso, son 169 centímetros cuadrados el pie izquierdo que contacta con el suelo, comparado con el pie derecho que soporta son 134 centímetros cuadrados. Hay una diferencia ahí significativa. Corresponde con el, pues, apoya más, tiene por el valgo del pie, haya probablemente una pequeña disfunción del tibial posterior, por eso está arqueando más, el arco lo ha perdido, se aplana más con el tiempo, dentro de 20-30 años, si no llevar una plantilla, lo aplanaría muchísimo más. Observar también que aquí la pronación del antepié hace que los dedos no apoyen, los dedos menores, y el dedo gordo solamente apoya el pie izquierdo, el otro está un poco más elevado. ¿Por qué? Por la pronación y el valguismo del pie. Son pequeños detalles que lo único que pretendemos con la plantilla, como he dicho antes, que esto no es un pie que tenga un gran defecto, lo único que pretendemos con la plantilla es ponerlos en las mismas condiciones, nada más. Y bueno, pues estudio plantar, ya con esto podríamos comentar muchísimas cosas más, pero a nivel, lo importante que debemos transmitir es, yo creo que... Ahora cuando le hagamos los moldes, la diferencia entre hacer un molde, porque hay muchas técnicas, hay quien hace los moldes por presión, pisando sobre una superficie que deja la impronta de la imagen del pie, pero nosotros los hacemos con el pie en reposo, manejando nosotros el pie, porque así manualmente lo colocamos en la posición que consideramos más correcta, porque si lo haces por presión natural, pisando sobre una superficie, bueno, obtenemos la planta del pie con presión, y nosotros queremos tener la planta del pie con la posición que debe de tener. Por eso lo hacemos en reposo, que ahora lo veréis en otro sitio como hacemos los moldes. Pues así hacemos una pausa, nos vamos con la santísima publicidad y aprendiendo siempre muy interesante todo lo que nos enseñan los doctores San Román aquí en Confidencias y en Información Televisión.